La Champions League nunca deja de ser complicada y la prueba de ello es estas semis de Champions, esta ida entre el Arsenal y el PSG en el Emirates Stadium. El Arsenal tuvo ocasiones, bastantes, suficientes. Donnarumma tiene dos manos increíbles, el Arsenal tiene un fuera de juego, pero el PSG al peso tiene 20 minutos espectaculares, que le sobraron con 3 apenas, para ponerse por delante y aguantar. No aguantar atrás, pero sí aguantar con un grandísimo Joao Neves, con un muy buen Nuno Méndez, con un necesario Gianluigi Donnarumma, y luego en los cambios Luis Enrique fue mejor y más inteligente. También es verdad que cada banquillo tiene sus cosas. Vamos a hablar de acaba de terminar esta semifinal de ida de la Champions League entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Un 0-1 que arrancó con estos 11. Aquí tenemos el Arsenal salió con David Raya, Miles Lewis Kelly, Jakub Kiwior, William Saliba, Jurrien Timber. Lo que hay. En el medio, Mikel Merino, Declan Rice y Martin Odegaard. Arriba, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard y Bukayo Saka. Todos sabréis ya, después de este partido, o si no habéis visto el partido, pues igual no lo sabéis, Thomas Partey fue sancionado con amarilla contra el Real Madrid y no pudo estar en la ida. Yo creí que se limpiaba, pero parece ser que no. Así que bueno, pues así se queda Thomas Partey. Igual se limpia, pero no las sanciones, así que bueno, igualmente se quedó un poco con eso. Pero ese cambio, esa sanción de Thomas Partey, cambia el partido que el Arsenal puede hacer. Y eso es por donde vamos a empezar, porque al final la decisión básica de colocar, tampoco es que realmente tampoco hay más. Igual la idea Zinchenko, pero vemos el banquillo del Arsenal y realmente Ben White, Ethan Nwaneri o Alexander Zinchenko y para de contar. Tommy Steadford, Kieran Tierney, Jack Henry Francis, Nathan Butler, Oye Deji, que debutó hace unos días, y Ismael Cavia. No hay más realmente por parte del Arsenal. Entonces ese cambio pues era lo único que podía hacer. Por parte del PSG, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, que sufrió muchísimo contra Gabriel Martinelli y acabó en nada. Marquinhos, William Pacho, otro gran partido. Nuno Méndez, otro gran partido. Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Vicha Kvaratskhelia. Ese pequeño detalle de cambiar tu mediocentro por un falso 9, en este caso Leandro Trossard, siendo un gran jugador, lo primero que hace es que ya pierdes la batalla en el centro del campo, por mucho que metas a Mikel Merino, porque Mikel Merino es un gran ganador de duelos, pero Thomas Partey no solo gana en la parte de salida, con ese gran pie que tiene, no solo ganas en la parte ofensiva, con, la parte ofensiva me refiero en 3/4 de campo contrario, con esa capacidad para robar arriba, sino que además tienes obligado que retrasar a Declan Rice. Eso hace que Declan esté mucho más incómodo, que tenga que tener muchas más acciones de concentración en área propia y que luego llevan a un posible error, como fue, error entre comillas, el 1-0, minuto 3. Y aquí arrancamos con el primer dato. Y es que en el minuto 3 llega ese gol que veíamos de Ousmane Dembélé y ese mismo gol llega después de esta. Ahí lo tenéis en cámara. Son, si no me equivoco, 126 pases. Dejadme revisar ese dato porque lo acabo de dar y bueno, es espectacular. Aquí está. Ahí es donde arranca el Start Event. Es aquí con Joao Neves. Partidazo de Joao Neves, por cierto. Todos estos son los pases que consigue el PSG y donde acaba. Fijaos, son todo pases excepto 3 avances, 3 conducciones. Bueno, no sé si lo estáis viendo. La de abajo, que si no me equivoco es de Joao Neves. El arranque de Dembélé pasando de campo y luego el pase a Vicha, que luego le deja recibir. Ahí pasa una cosa que no tenemos en imagen,
que es que Dembélé abre banda, bueno, mucho toque de PSG, evidentemente, pero sobre todo te deja una cosa clara, y es que el Arsenal necesitaba que Vicha Kvaratskhelia y Desiré Doué nunca recibieran en banda en un 1 contra 1. Eso hace que Declan Rice tenga que hacer un repliegue a ayudar a Jurrien Timber. Ese retroceso que nadie cubre de Declan Rice, ese movimiento, esa basculación que nadie cubre de Declan Rice, porque es rápida, es intensa, nadie le da tiempo a cubrir. Mikel Merino no está en ese momento, está justo al lado, pero no lo ve. Hay una falta, un problema ahí de comunicación posiblemente. Hace que Dembélé esté en la frontal solo. Eso no te lo puedes permitir. Eso es un problema que con Thomas Partey posiblemente no hubiera pasado. Igual sí, hablamos de fútbol ficción. Igual con Partey le caen 3 al Arsenal. Puede ser, no lo sabremos. Pero sí es algo que te permite el no tener a 4 jugadores, porque al final pierdes mucho mediocampista. Lewis Skelly es un mediocampista. Jurrien Timber es un ganador de duelos. En caso de Ben White, pues sería un mediocampista un poco más. David Raya es un portero con un pie espectacular de mediocentro, prácticamente de centrocampista. En el medio vas con Merino, pero que es un atacante más, muchas veces, por esa zona de recibir en 3/4 de campo, por ganar duelos, por ganar la primera pelota, por intentar conseguir la segunda bola, y se junta en una especie de 4-2-4 el Arsenal, prácticamente en muchos momentos. Eso hizo que con Leandro Trossard, que no estuvo especialmente fino, con Gabriel Martinelli, que tampoco estuvo especialmente fino, pierdas un control que el PSG sí tuvo y que se demostró en 3 minutos. Prácticamente no hubo un dominio mucho mayor. Esa imagen que veíamos, esta imagen que veíais aquí, dejadme revisarla, esta de aquí, son 26 pases consecutivos, el máximo del PSG en la Champions League desde 2003-2004. 26 pases consecutivos, una secuencia de 26 pases que acaba en el gol. O sea, cómo nos mueven de banda a banda, de lado a lado, en zonas, en pockets muy, muy pequeños, ahí entre Joao Neves y Desiré Doué, en gran parte, pero es que es espectacular. O sea, esta zona es increíble. En esa zona debería haber estado Declan Rice. En el caso del cambio con Partey, Declan Rice era un jugador un poco más intermedio. Vamos a ir a SofaScore de vuelta y vais a verlo bien en zonas de aquí, en posición media. Aquí está Declan Rice. Ahí está, ahí veis Declan Rice, su mapa de calor, su zona, su posición media, su zona. Ahí veis, este es Alaba, por cierto, segunda parte espectacular, luego hablaremos de ello. Pero en este, ¿cómo decirlo? Aquí tenemos a Odegaard, aquí tenemos a Merino, aquí está Trossard y luego aquí está Martinelli. Todas las veces que Martinelli pudo recibir ya fue para encarar. Y bien, no vamos a verlo aquí. Y no estuvo... Sí consiguió hacer daño, creo que sí pudo hacerlo, pero ese fallo, ese problema, aquí tenéis, lo veis abajo, 2 grandes ocasiones falladas, 60% acierto en el pase, 2 de 5 en duelos, mucho problema ahí de Martinelli, que tuvo un par de ocasiones y que falló las 2. Trossard tuvo una ocasión igual, también como Martinelli, también desde banda izquierda, también contra Achraf Hakimi, llegando a esa zona, porque la banda derecha del PSG fue un solar en defensa. En algún momento, al principio no, primera parte no, pero en la segunda parte Hakimi encontró necesario que le hicieran algún apoyo en defensa y bueno, pues ahí empezaron a cubrir un poco, pero Martinelli empezó a forzar faltas, empezó a salir un poco también y se le complicó la faena al PSG. El comienzo del partido creo que se explica un poco con la presión del PSG. Con la presión, porque en el momento, bueno, son 3 minutos en los que el Arsenal prácticamente no toca. Vemos aquí llega el gol en el momentum y no hay nada del Arsenal hasta este minuto, que bueno, no se puede ver cuál es, pero bueno, será minuto ya, será 10, imagino, pero más allá de ese 4 primeros minutos, es que son 20 minutos de dominio absoluto del PSG.
Lo tengo aquí marcado, mira. Minuto 20 es cuando Saka empieza a coger balón, empieza a amasar balón y ya en zona derecha, en esquina derecha, empieza a romper zonas. ¿Veis ahí su mapa de calor? Empieza a romper zonas, empieza a driblar, empieza a poder hacer alguna cosa. Pero a diferencia de contra el Real Madrid, que vimos un Arsenal en la primera parte que ponía mucho balón, que centró mucho balón, que generó mucho balón a zonas de ataque, a pockets, a agujeros de ataque, que pues no llegaron, pero que en que contra el Madrid pues ahí estaban. Contra el PSG no pudo poner mucho balón. Mira, 4 de 7 en dribles, ahí saca, sí lo consigue un poco más, pero un pase clave, 2 de 3 en centros, un balón algo intentado, una gran ocasión creada. Pero claro, con un Trossard y un Merino, ahí tenéis, un poco más retrasados, veis que no están en zona área, no están en zona área, es más, fijaos en Trossard dónde es su mayor zona de calor, es el lateral izquierdo, bajando a recibir. Aquí con Merino pues vemos un poco lo mismo, ya sí en frontal, pero no está en zona de delantero, no está en zonas de pockets de ataque, no está en zonas ofensivas para recibir en zona ofensiva. Y aún así pues marca un gol, ¿no? Fuera de juego, pero marca ese gol. Epa, que se me va el micro. En el segundo tramo de la primera parte, como os comentaba, ahí Saka consigue hacer un poco más de daño y el equipo domina un poco más. Pero igualmente, el dato que rompe un poco el partido, que explica un poco cómo el Arsenal empezó perdiendo el partido, son en 25 minutos, primeros 25 minutos, 44 pases del Arsenal con un 70% de acierto en el pase. Es que ya no solo estaba tocando poco balón, sino que cada vez que tocaba balón estaba fallando. Muchos fallos en salida. Luego eso cambia, luego eso consiguen recogerlo y cambiar un poco más. Ahí Martín Odegaard no tuvo el día. No tuvo el día ni primera parte ni segunda. Creo que lo cambia muy tarde a Martín Odegaard. En Nwaneri entra en el 90 prácticamente, o sin el prácticamente, entra muy tarde. Pero hay que hablar un poco de... Bueno, luego en la segunda parte vamos a tocar ahora esa segunda parte, pero la gestión de los cambios... más porque no hay que por otra cosa, también es verdad, pero bueno, creo que se puede haber hecho que igual un poco antes sí podía haber hecho eso. Vamos a ver aquí, veis que hay dos cambios, es que no hay más. No hay más. Timber en duelos. Bueno, vamos a ver aquí, no, player stats del Arsenal. Aquí lo tenéis. Vamos a ir a duelos. Ahí está. Duelos ganados en total. En orden. Merino, 9 de 17. Bukayo Saka, 5 de 4. Jurrien Timber, 6 de 3. Trossard, 4 de 12. 4 de 12. Declan Rice, Lewis Skelly. Martin Odegaard, 2 de 8. Es que es salvaje. Es que el centro del campo del Arsenal, o sea, ese Odegaard Trossard, ¿visteis zonas de Trossard donde se va recibiendo? Estaba perdiendo mucho duelo, sobre todo Trossard pues recibiendo, como veis, muy abajo y recibiendo muchas veces de espaldas. Entonces es complicado ahí. El equipo crece con Merino, crece con Bukayo, crece con... Porque Bukayo, aunque no gane un gran porcentaje, sí está con balón, sí está amasando, sí está en zona ofensiva. Y el equipo, una vez el Arsenal esté en 3/4 de ataque, 3/4 de campo rival, puede por lo menos empezar un poco a robar arriba, meter presión, estar cerca de campo contrario, o sea, cerca de portería contraria, y ahí pues bueno, el equipo pudo sumar un poco más. Pero veis que, bueno, Merino está por encima del 50%, Saka está por debajo, Jurrien Timber está por debajo del 50%, un 40 y pico, Leandro muy por debajo del 50%, Lewis Skelly sí está arriba, Odegaard no está muy abajo del 50%, Martinelli, bueno, Kivior en Nwaneri tuvo dos duelos y jugó 5 minutos, si jugó los 5, si apenas jugó los 5. Y aún así, aquí balones perdidos también, ahí está un poco la cosa, 12, 15, 15, 4. Aquí el tema, mira, Bukayo, que es creo que el que más balones pierde, entendible, es el que más se la juega. Pero aquí con el caso de Trossard o similar, veamos aquí dónde estaba, Martinelli, que lo vimos antes, ¿no? 8 balones perdidos.
siendo el extremo izquierdo del Arsenal con un 1-0 en contra, no te pido que ganes duelos, no te pido que dribles, o sea, no te pido que ganes dribles, pero sí que estés, sí que lo intentes, sí que funciones, sí que tires, más allá de que luego te salga o no. Pero si sigues tirando hacia ello, aquí está Bukayo con 7 de 4, Martinelli lo vimos antes, 1 de 0. 1 de 0. Y es que ya no los dribles, sino que el disparo que hace a... el disparo que saca, que tiene Trossard, Trossard y Martinelli en la segunda parte, no, en la primera parte creo que son los dos, es que el golpeo, el de Trossard sí es un poco mejor, pero el de Martinelli es nefasto. Martinelli es un contacto nefasto con el balón, la verdad, y se queda... El Arsenal muere un poco en la orilla en este partido de ida, tiene algún momento importante, pero donde se queda un poco en la orilla, yo creo que en gran parte es sobre todo esa pérdida del mediocampo, y que creo que el equipo podría haber compartido y cambiado. Claro, es una sanción. Tampoco puedes cambiar mucho, sobre todo porque no hay más jugadores. Veíamos antes, los cambios fueron Ethan Nwaneri en el 90 y Ben White en el 83. Es que el PSG hizo 3 cambios y te metió a Bradley Barcola, que tuvo un 1 contra 1 que falla, a Gonzalo Ramos, que tiene un larguero, y te los mete con 15 minutos, bueno, con 20 y con 15 minutos de tiempo por delante. Y luego a Zaire Emery por Joao Neves. Un Joao Neves que, para hablar de él un poco, que es una salvajada, porque lo de Joao Neves es una salvajada, tuvo un 88% de pase, de acierto en el pase, 35 pases completados, 100% de balones en largo, 7 de 10 en duelos, 6 tackles, una intercepción y luego, por si era poco, 2 pases clave. Es que es una salvajada de jugador. Y ya no 2 pases clave, sino las 2 ocasiones que evita del Arsenal. Hay una que es... está a nada de hacer un penalti a Mikel Merino, pero cómo roba. Y luego otra que tiene con Saka, que lo mismo. O sea, todo el disparo, el momento que estuvo esperando Saka todo el partido, lo tuvo creo que es en el 60, y llega Joao Neves y mete justo el pie para robarle la ocasión. Lo mismo con Merino. O sea, tuvo un partido espectacular. Increíble. Más allá de datos. O sea, que luego sí, los datos, pues ahí está. Acierto en el pase, balones en largo, ganador de duelos, tackles, intercepciones, creador, además. Pero es que, o sea, generador, además. Pero es que encima salen las fotos que pueden cambiar el partido. Porque el Arsenal tuvo esas 3 ocasiones, 2 muy claras de Trossard y de Martinelli, y luego tiene la que no llega a ser de Saka y la que no llega a ser de Mikel Merino en área. En la frontal para Saka y en el área pequeña para Mikel Merino. Es que es una locura, es una locura. Luego en la segunda parte arranca el partido un poco más igualado. El PSG empieza, un poco más atrás. El Arsenal empieza a llegar un poco más arriba, ganando duelos, mordiendo más arriba, pudiendo robar en la frontal. Declan Rice se sale con la suya. William Saliba saca un par de piernas en área en contra del PSG, porque cada vez que el PSG corría, pues era un problemón increíble. Hasta que Ousmane Dembélé se lesiona. Ahí empiezan los cambios. Ahí está el de Barcola en el 70 y el de luego en el 75, el de Gonzalo Ramos. Claro, hay un problema que evidentemente este hombre, Barcola, no es Dembélé. No está jugando últimamente, no está siendo titular, quiero decir, si está siendo suplente. Pero claro, la diferencia ahí con Dembélé fue clara. Y el caso de Gonzalo Ramos con Desiré Doué, lo mismo. El peligro que podía crear, pues Doué o Dembélé sobre todo en frontal del área y todo, no hay nada que se parezca, aunque luego Gonzalo Ramos y Barcola tengan sus ocasiones, pero luego, claro, el larguero, fuera. El Arsenal tiene que dar gracias al señor, a lo que sea, porque puede haber seguido con un 3-0 al París y se va con un 0-1. Pues se puede haber ido con un 0-3 y se va con un 0-1. Y con la sensación de que, ostras, pues igual podía haber hecho algo más. Ya para la segunda parte, ahí entran los campos, la segunda parte, quiero decir, los últimos 20 minutos de la segunda parte, a partir de los cambios del PSG,
el Arsenal se queda sin energía. Tanto para poder morder arriba, aunque Declan Rice tiene un par de robos arriba muy buenos, como para correr para atrás. Ahí es cuando llega ya pues el desmarque de Gonzalo, el desmarque de Barcola, que no acaban en nada, ¿no? Pero el Arsenal es que estaba sin energía. El Arsenal estaba ya sin poder generar un cambio en el partido. Sí, con Nwaneri, pues ya hubo alguna cosa. Hubo otra ocasión de Martinelli que lanza las nubes al tercer anfiteatro, que Nwaneri podía haber golpeado, pero le cierran muy bien. Acaba dando el pase a Martinelli y Martinelli, sin marca, puede golpear más cómodo y la manda a las nubes. Y ahí está, ahí estuvo un poco el partido. En el balón parado, que el PSG, a pesar de que reciben un gol, pues tampoco estuvo muy, no se le complicó mucho. Y luego los cambios, creo que ahí la sanción de Partey, el balón parado que no le sale al Arsenal esta semana, no le salió. Y los cambios, el banquillo, fueron terminantes, fueron las tres cosas que marcan un poco que el PSG se vaya a casa, se vaya a París, se vaya al Parque de los Príncipes con un 0-1 en lugar de un 2-0 o un 2-1 o un 1-1 incluso, ya no te digo más. Ahí está un poco la diferencia. Por aquí mi análisis de ida de semis de Champions entre el Arsenal y el PSG. Mañana hay más Champions, pero no juega ningún inglés. Así que el jueves nos veremos analizando la ida del Manchester United, bueno, del Athletic Bilbao Manchester United y del Tottenham Bodo Glimt. Así que venga, hasta el jueves. Chao, chao.